Bienvenidos a nuestro curso MOOC Europa como agente de cambio, en cuya lección 2 abordaremos el pilar de derechos sociales. Cuando ya hace casi 70 años se creó la primera Comunidad Europea, Europa atravesaba una de las peores épocas de su historia. Arrasada por las guerras, una parte muy importante de su población carecía de lo más básico para su subsistencia. Pero las ideas integradoras permitieron superar las barreras que separaban a los pueblos para construir un gran proyecto común que elevó al conjunto de los países miembros muy por encima de lo que hubieran podido hacerlo aisladamente y mucho más rápido además. En el momento actual volvemos a encontrarnos ante otra encrucijada y el futuro de Europa depende de cómo nos enfrentemos a ella. Tras muchos años en los que la protección económica era lo relevante y una vez en vías de solución la gran crisis con la que hemos empezado el nuevo siglo, parece fundamental volver a ilusionar a los ciudadanos en ese gran proyecto común. Y para ello es imprescindible que sientan la protección de la Unión en sus necesidades más básicas, lo cual, además, redundará en un mejor funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria. Con este objetivo, en abril de 2017 se presentó el llamado Pilar Social Europeo o Pilar Europeo de Derechos Sociales, que fue proclamado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017, en la Cumbre Social para el Crecimiento y el Empleo Justo, celebrada en Gotemburgo, en Suecia. El pilar se dirige a la zona euro, aunque también se recogen incentivos para que otros Estados miembros se incorporen al proceso. Recoge 20 principios dirigidos a promover el progreso y la convergencia social y a construir una Europa más social y ciudadana. Los principios se encuentran agrupados en 3 categorías: igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral, condiciones de trabajo justas y protección e inclusión social. La igualdad de oportunidades parte de garantizar el acceso a la educación y a la formación continua para centrarse posteriormente en el mercado de trabajo, tanto en lo que se refiere a la posibilidad de entrada al mismo con independencia del sexo o la pertenencia a grupos infrarrepresentados, como a la igualdad de trato y retribuciones una vez conseguido un puesto de trabajo. Las condiciones de trabajo justas se refieren tanto a las relativas al propio puesto, que debe tender a ser estable, de calidad y con condiciones transparentes, como a los salarios, que deben ser justos y suficientes para proporcionar un nivel de vida digno. También se contempla en este apartado el derecho de los trabajadores a participar en el diálogo social, a tener un entorno laboral seguro y adaptado y al equilibrio entre la vida profesional y la vida privada. El último de los capítulos sobre protección social e inclusión abarca sectores muy diversos que por distintos motivos pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad, como los niños, los ancianos, los desempleados, los enfermos o las personas sin hogar o con capacidades diferenciadas. Para todas ellas se garantiza el acceso a servicios esenciales y a las prestaciones y condiciones necesarias para poder tener una vida digna. Estos principios en unos casos ya formaban parte del acervo de la Unión Europea y en otros se han formulado para dar solución a nuevos retos como la globalización o el envejecimiento de la población. Sin embargo, para que mejoren en efecto la vida de los ciudadanos, es imprescindible que se recojan y fomenten a través de medidas legislativas concretas. Aunque esto la Unión Europea solo puede hacerlo muy limitadamente, ya se están tramitando 2 proyectos de directivas. Una para unas condiciones laborables más transparentes y previsibles en toda la Unión Europea y otra sobre la conciliación de la vida profesional y familiar de progenitores y cuidadores. Pero la mayor parte de las medidas necesarias son competencia de los Estados miembros. Para impulsar las actuaciones de estos, se escogieron en principio 12 indicadores sociales, que se analizarán de forma periódica para cada uno de los países y en el conjunto de la zona euro y del total de la Unión Europea. Ello permitirá ver qué países están más avanzados en cada uno de esos indicadores y, por tanto, cuáles son las políticas que mejores resultados están dando en relación con ellos. También se detectarán los estados con mayores déficits en cada sector, a los que se efectuarán recomendaciones de actuación en el semestre europeo. La evolución de conjunto nos mostrará el progreso social europeo, entendido como la capacidad para mejorar y mantener el bienestar y las oportunidades, y para crear las condiciones para que las personas puedan alcanzar su pleno potencial y satisfacer sus necesidades básicas. Si visitas la web del curso, repasas los materiales del tema y realizas las actividades que te proponemos, verás la importancia de los principios recogidos en el Pilar de Derechos Sociales y la necesidad de que todos, instituciones, estados y agentes sociales, se impliquen al máximo en su puesta en práctica.
Si debates sobre todas las cuestiones que se te susciten en el foro y en la plataforma Gijón Participa, podrás entender otros puntos de vista y ayudar a construir la Europa social que todos queremos para vivir.